Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda con nosotros. Hoy nos adentramos en un tema un poco, intenso, la lucha contra ISIS en Somalia. Más específicamente nos vamos a centrar en las montañas Al-Miskad, en la región Bari de Puntlandia. ¿Y por qué este sitio? Bueno, porque se ha convertido en un punto crítico de conflicto no solo con ISIS, sino también con otro grupo yihadista, Al-Shabaab. Sí, exacto. Es una situación geopolítica compleja con un montón de actores y motivaciones. Y tenemos mucho que analizar. Un ataque aéreo estadounidense reciente, el papel de potencias regionales como Etiopía y Kenia, y hasta la sorprendente cantidad de combatientes extranjeros involucrados. Suena complicado. Quizás deberíamos empezar con la noticia más reciente. El ataque aéreo de Estados Unidos, que tuvo como objetivo las posiciones de ISIS en esas montañas, Al-Miskad. Según los informes, mataron a 48 militantes, incluidos varios comandantes. Ese ataque es significativo por varias razones. Primero, como mencionaste, las montañas Al-Miskad no son solo un bastión de ISIS, sino también un campo de batalla clave en la lucha contra Al-Shabaab. Para quienes no lo sepan, Al-Shabaab es un grupo yihadista que lleva años luchando por el control de Somalia. Son rivales de ISIS y ambos compiten por poder e influencia en la región. Ajá. Entonces, hay una especie de lucha de poder en juego, lo que hace que esta región sea aún más estratégica. Y hablando de estrategia, el ministro de Seguridad de Puntlandia, Mahmoud Aidid Dirir, dijo que esta operación demuestra la eficacia de la acción coordinada entre las fuerzas regionales e internacionales. ¿Qué te parece esa declaración? Es interesante porque el agradecimiento de Puntlandia a Etiopía y Kenia sugiere una colaboración en la región. Lo que me lleva a preguntar, ¿cuáles son los roles que juegan estos países en la lucha contra el terrorismo en Somalia? Tienen todos el mismo objetivo final. Buena pregunta. Y ya que estamos hablando de los diferentes actores, hay un detalle que realmente me llamó la atención sobre la rama somalí de ISIS. Se estima que tienen entre 300 y 700 combatientes, y algunas fuentes sugieren más de 1.600. Y aún más sorprendente, se cree que la mitad de ellos son combatientes extranjeros. ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué crees que Somalia atrae a tantos combatientes de otros países? Es una pregunta compleja, sin duda. Hay varios factores que podrían estar en juego. Para algunos puede ser la ideología de ISIS. Buscan un sentido de pertenencia, una causa por la que luchar. Otros pueden estar motivados por la promesa de aventura, por escapar de una vida que consideran sin sentido. Y no olvidemos el factor económico. Para algunos, unirse a ISIS puede ser una forma de obtener ingresos, tan retorcido que parezca. Es difícil de comprender, ¿no? Cambiar tu vida por completo y viajar a un lugar tan volátil. Absolutamente. Y esa afluencia de combatientes extranjeros plantea muchas preguntas. ¿Cómo llegan a Somalia? ¿Quién los financia? ¿Qué tipo de impacto tienen en la dinámica del conflicto? Exacto. Y hablando de financiación, ¿cómo se arregla ISIS para financiar sus operaciones en Somalia? Porque me imagino que realizar ataques aéreos, reclutar combatientes y mantener una presencia en la región debe ser caro. Tienes razón. Se cree que ISIS en Somalia utiliza varios métodos para financiarse. La extorsión es una de sus principales fuentes de ingresos. Básicamente obligan a las empresas locales, a los comerciantes, incluso a los civiles, a pagarles protección a cambio de no ser atacados. También se sabe que participan en el contrabando de armas, drogas e incluso personas a través de las fronteras de Somalia, que son muy porosas. Y aunque no son tan frecuentes como los de Al-Shabaab, ISIS también lleva a cabo ataques esporádicos contra objetivos gubernamentales e internacionales, probablemente para sembrar el terror y obtener publicidad. Es increíble cómo aprovechan la inestabilidad de la región en su beneficio. Precisamente. Y eso hace que la lucha contra ISIS en Somalia sea aún más desafiante. No se trata solo de combatir a un grupo terrorista, sino de abordar todo un sistema de financiación ilícita y delincuencia transnacional. Y si pensamos en el panorama general, la presencia de grupos como ISIS y Al-Shabaab, con todas sus actividades ilícitas, ¿qué significa esto para el futuro de Somalia? Hemos hablado de la situación actual, pero ¿cómo afecta todo esto a la posibilidad de un futuro estable y pacífico para la región? Es una pregunta importante, claro, porque al final lo que queremos entender es cómo esta lucha contra ISIS impacta a Somalia a largo plazo, no solo en términos de seguridad, sino también en el desarrollo del país y la vida de su gente. Exacto. La violencia e inestabilidad que generan estos grupos extremistas tienen un impacto devastador en la reconstrucción de Somalia. Piénsalo, es difícil construir una economía sólida, un sistema educativo funcional o un sistema de salud eficiente cuando la amenaza de un ataque terrorista o una extorsión está siempre presente. Es como si la violencia fuera un obstáculo gigante en el camino hacia el progreso. Y lo que me preocupa es que esta inestabilidad no se quede solo en Somalia, ¿no? Podríamos estar hablando de un efecto dominó en la región del Cuerno de África. Claro, esa es una posibilidad real. La inestabilidad en Somalia puede propagarse a países vecinos, creando un caldo de cultivo para el terrorismo, el crimen transnacional y más conflictos. Imagina que la violencia es como una enfermedad contagiosa. Si no se controla, puede infectar a toda la región. Hablando de países vecinos, antes mencionaste el papel de Etiopía y Kenia en la lucha contra el terrorismo en Somalia.
¿Cómo ves su participación en todo esto? ¿Es algo positivo o podría tener consecuencias negativas a largo plazo? Es una pregunta compleja, y la respuesta no es tan sencilla. Por un lado, la cooperación regional es esencial para combatir grupos transnacionales como ISIS. Etiopía y Kenia tienen un interés legítimo en la estabilidad de Somalia, ya que la inestabilidad en un país vecino les afecta a todos. Pero por otro lado, Por otro lado, debemos recordar que la intervención de países vecinos, aunque bien intencionada, puede ser percibida como una violación de la soberanía de Somalia. Es crucial que cualquier participación externa se realice en estrecha coordinación con el gobierno federal somalí y con pleno respeto a su autonomía. De lo contrario, corremos el riesgo de generar más resentimiento y desconfianza, lo que podría alimentar aún más el conflicto. Tiene mucho sentido. Y hablando del gobierno federal somalí, ¿cómo está respondiendo a las amenazas de ISIS y Al-Shabaab? ¿Están en condiciones de hacer frente a estos grupos extremistas? El gobierno somalí está trabajando para fortalecer sus instituciones de seguridad y combatir el extremismo, pero se enfrentan a desafíos monumentales. Imagina intentar construir una casa con herramientas oxidadas y materiales insuficientes. Esa es la situación que enfrenta el gobierno somalí. Corrupción, falta de recursos, divisiones internas, son obstáculos que dificultan su capacidad de respuesta. Suena como una batalla cuesta arriba. ¿Y qué hay de la comunidad internacional? ¿Qué papel juegan en todo esto? Mencionaste los ataques aéreos de Estados Unidos, pero hay otras iniciativas en marcha para abordar la situación en Somalia. Sí, hay varias iniciativas en curso. Algunos países y organizaciones internacionales están proporcionando apoyo financiero y técnico para el desarrollo de Somalia. También hay programas de desradicalización que buscan rehabilitar a excombatientes y prevenir el reclutamiento de nuevos miembros. Y por supuesto hay esfuerzos diplomáticos para promover la paz y la reconciliación entre las diferentes facciones en Somalia. Entonces hay muchas piezas en movimiento. Parece que la lucha contra el extremismo en Somalia es un rompecabezas complejo con muchas aristas. Absolutamente. Y lo que debemos entender es que no hay soluciones fáciles ni rápidas. Es un desafío multifacético que requiere un enfoque integral y coordinado. No basta con solo bombardear a los terroristas o proporcionar ayuda financiera. Debemos abordar las causas profundas del extremismo: la pobreza, la falta de oportunidades, la marginación social. Es como tratar una enfermedad, ¿verdad? No puedes solo tratar los síntomas, tienes que encontrar la raíz de la causa para curarla de verdad. Exactamente. Y eso requiere un compromiso a largo plazo, no solo de Somalia, sino de la comunidad internacional. Todos debemos trabajar juntos para crear un futuro más estable, próspero para Somalia y la región del Cuerno de África. Y ahora, para ir cerrando esta parte de nuestra inmersión profunda, quiero dejarte con una pregunta para reflexionar. Hemos hablado mucho sobre las implicaciones geopolíticas y estratégicas de la lucha contra ISIS en Somalia. Pero, ¿qué hay del impacto humano? ¿Cómo afecta esta lucha la vida diaria de la gente que vive allí? Esa es una pregunta crucial, que a menudo se pasa por alto. Es fácil perderse en los mapas, las estadísticas y los análisis geopolíticos. Pero, al final del día, son las personas las que sufren las consecuencias de este conflicto. Detrás de cada titular sobre un ataque terrorista o una operación militar, hay historias humanas de sufrimiento, resiliencia y esperanza. Retomando nuestra inmersión, me quedé pensando en lo que dijiste sobre el impacto humano del conflicto. Es fácil quedarse atrapado en los titulares sobre ataques aéreos y cifras de bajas, pero al final son las personas las que realmente viven las consecuencias de esta lucha. Exactamente. Y en este caso estamos hablando de una población que ya ha soportado décadas de conflicto e inestabilidad. Imagina vivir con el miedo constante a la violencia, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable o atención médica, y la posibilidad de tener que abandonar tu hogar en cualquier momento debido a los combates. Es una realidad difícil de imaginar para quienes no la han vivido. ¿Cómo crees que esta situación afecta la vida diaria de las personas en Somalia? De muchas maneras. La amenaza constante de violencia crea un ambiente de miedo e incertidumbre. La gente tiene que tomar decisiones difíciles todos los días, como si enviar a sus hijos a la escuela o salir a buscar trabajo. Y no solo eso, la falta de seguridad también afecta a la economía local. Las empresas tienen dificultades para operar y las inversiones se detienen. Es un círculo vicioso, ¿no? La violencia e inestabilidad generan más pobreza y sufrimiento, lo que a su vez puede alimentar aún más el conflicto. Así es. Y en medio de todo esto, es fácil olvidar que hay personas reales, con sus propias historias, sueños y aspiraciones, que se están luchando por sobrevivir y construir un futuro mejor para sí mismos y sus familias. Mencionaste la resiliencia del pueblo somalí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso?
¿Cómo se las arregla para mantener la esperanza en medio de tanta adversidad? La resiliencia del pueblo somalí es realmente admirable. A pesar de los desafíos que enfrentan, siguen buscando formas de salir adelante. Muchos se apoyan en sus comunidades, en sus familias y en sus redes de apoyo para sobrellevar las dificultades. Otros encuentran consuelo en su fe o en la cultura. Y por supuesto, hay quienes luchan activamente por la paz y la justicia, arriesgando sus propias vidas para construir un futuro mejor para su país. Esas historias de resistencia y esperanza son realmente inspiradoras. Y creo que es importante darles visibilidad para que no olvidemos que detrás de las estadísticas y los análisis geopolíticos hay personas reales que están luchando por sus vidas. Totalmente de acuerdo. Al final, cualquier solución al conflicto en Somalia debe tener en cuenta el bienestar y las aspiraciones de la población. No podemos simplemente hablar de estrategias militares o acuerdos políticos sin considerar el impacto humano. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos del mundo para apoyar al pueblo somalí en su búsqueda de la paz y la estabilidad? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Para empezar, podemos informarnos sobre la situación en Somalia, compartir estas historias con otros y desafiar los estereotipos negativos que a menudo se asocian con el país. También podemos apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan en Somalia, brindando ayuda a quienes más lo necesitan. Y por supuesto, podemos presionar a nuestros gobiernos para que adopten políticas que promuevan la paz, la justicia y el desarrollo en Somalia. Son pasos importantes que todos podemos tomar. Y con esa reflexión final, creo que es un buen momento para concluir nuestra inmersión de hoy. Hemos explorado un tema complejo y desafiante, pero también hemos aprendido sobre la fuerza, la resiliencia y la esperanza del pueblo somalí. Espero que esta conversación nos inspire a todos a actuar, a hacer nuestra parte para construir un mundo más justo y pacífico. Gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones. Y gracias a todos por escuchar.